Quiero empezar con un número. 6 años. Eso fue exactamente lo que tardó la familia de doña Carmen en resolver la sucesión de su casa. 6 años de juicios, de abogados, de hermanos que ya no se hablaban, de una propiedad congelada mientras los hijos peleaban en los tribunales. Y lo más doloroso de todo es que doña Carmen había dicho muchas veces, en voz alta, frente a toda la familia, que la casa era para sus hijos por partes iguales. Lo había dicho, con el corazón en la mano, pero nunca hizo el testamento. Hola, me llamo María Elena Cordero Vázquez. Soy abogada especialista en planificación patrimonial y retiro y trabajé 22 años ayudando a familias mexicanas a tomar las decisiones más importantes de su vida económica. Me retiré hace 6 meses, a los 63 años, porque aprendí lo mismo que le enseño a todos mis clientes. El tiempo no espera. ¿Y la salud tampoco? Mira, vengo hoy a hablar de algo que vi repetirse durante más de 2 décadas en México. Algo que los padres hacen con la mejor intención del mundo, con amor genuino, con el deseo de proteger a sus hijos y que se convierte en un grave error legal. Me refiero a dejarle la casa a los hijos. No el hecho en sí, sino cómo se hace, o más exactamente, cómo no se hace. En México, la gran mayoría de las personas que quieren transmitir su patrimonio a sus hijos lo hacen de una de 3 formas: de palabra, con un testamento mal redactado sin asesoría especializada, o poniendo a los hijos en la escritura sin entender las consecuencias fiscales. Y las 3 pueden salir muy, muy mal. Te voy a ser honesta. Esta conversación puede ser incómoda. Hablar de lo que pasa cuando ya no estemos no nos gusta. En nuestra cultura hay algo de «ya se verá» cuando se trata de estas cosas. Pero ese «ya se verá» es precisamente lo que convierte una herencia en un problema. Y yo lo vi durante más de 2 décadas. Sentada frente a familias que llegaban a mi despacho no para planear, sino para resolver el desastre que dejó la falta de planeación. Quédate conmigo. Lo que voy a contarte hoy puede ahorrarle a tu familia años de angustia y cientos de miles de pesos. Y antes de continuar, quiero aclarar algo importante. Este contenido es educativo, no es asesoría jurídica personalizada. Cada situación es única y las leyes varían entre estados. Te recomiendo trabajar con un abogado o notario público que conozca tu caso específico, pero lo que sí puedo darte hoy es el mapa. Las preguntas que debes hacer. Las trampas que debes evitar. Vamos. Recuerdo una clienta, la voy a llamar Elena, que llegó a mi despacho hace unos 10 años. Tenía 68 años, era maestra jubilada, una mujer sencilla y trabajadora. Se sentó frente a mí y me dijo con una sonrisa: «Maestra, yo ya tengo todo arreglado. La casa se la dejé a mis 3 hijos, ya les avisé». Y se quedó viéndome, como esperando que le dijera qué organizada, qué responsable. Tuve que preguntarle: «¿Tiene testamento, doña Elena?» Me dijo que no lo necesitaba porque sus hijos eran buenas personas y nunca iban a pelear entre ellos, que la familia era muy unida. Ay, mijita, ¿cuántas veces escuché exactamente eso? O sea, lo entiendo completamente, entiendo la lógica. Si tus hijos se llevan bien, si confías en ellos, ¿para qué gastar dinero en un notario? ¿Para qué hablar de la muerte si todavía hay vida? Pero eso es exactamente el error. La pregunta no es si tus hijos son buenas personas. La pregunta es, ¿qué pasa legalmente cuando no hay documentos? Y lo que pasa en México cuando alguien fallece sin testamento es la sucesión intestamentaria. Y la sucesión intestamentaria es, sin exagerar, uno de los procesos más largos, más costosos y más agotadores que puede vivir una familia. Primero tienes que abrir el juicio sucesorio ante un juez. Ese proceso puede tardar entre 1 y 5 años, dependiendo del estado, del juzgado, de si los herederos están de acuerdo, de si hay bienes en diferentes municipios. Requiere un abogado, un perito que evalúe los bienes, una serie de trámites ante el registro público de la propiedad, y todo eso cuesta dinero,
mucho dinero que sale directamente del patrimonio que querías heredarles. Fíjate que los honorarios del abogado en un juicio sucesorio pueden representar entre el 3 y el 8% del valor del inmueble. En una casa valuada en 3 millones de pesos, estamos hablando de entre 90.000 y 240.000 pesos solo en honorarios legales, sin contar gastos notariales, derechos de registro y costos del avalúo. Ese es el dinero que tus hijos no van a heredar porque tuvo que pagarse en trámites evitables. Y hay algo más que tampoco se habla suficiente: la copropiedad involuntaria. Cuando la casa queda para varios hijos sin un plan claro, todos se convierten en copropietarios. Y la copropiedad en México tiene reglas muy específicas. Ningún copropietario puede vender, hipotecar o hacer modificaciones sin el acuerdo de todos los demás. Todos, 100%. ¿Qué pasa si uno quiere vender y los otros no? ¿Qué pasa si uno necesita el dinero urgente? ¿Qué pasa si uno quiere vivir ahí y los otros prefieren rentarla? Que se van al juzgado, así de sencillo y así de costoso. Y mientras tanto, la familia que era unida va dejando de serlo. Conversación por conversación, audiencia por audiencia. Eso es lo que le pasó a la familia de doña Carmen. No fue maldad de sus hijos, fue la ausencia de un plan. Ahora te quiero hablar del otro error que parece más inteligente todavía: poner a los hijos en la escritura mientras papá o mamá todavía viven. La lógica que escucho siempre es: así ya está transferido, ya no hay trámites cuando yo falte. Pues resulta que sí hay consecuencias, y de varios tipos. Lo primero que debes entender es que cuando agregas a alguien en tu escritura, estás realizando una donación de bien inmueble ante notario. Y en México, las donaciones de bienes inmuebles tienen implicaciones fiscales que sorprenden a la mayoría. El receptor puede tener que pagar el impuesto sobre la renta dependiendo del parentesco y del valor del inmueble. El adquirente paga el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que en la Ciudad de México puede ser alrededor del 2% del valor fiscal. En otros estados varía, pero siempre existe. Tuve un cliente, lo voy a llamar Don Aurelio, de 72 años, con una casa en Coyoacán valuada en aproximadamente 4 millones de pesos. Quería poner a sus 2 hijos en la escritura para que ya no hubiera trámites cuando él faltara. Lo que nunca imaginó fue que al hacerlo, su hijo mayor, que tenía problemas económicos serios con un banco, quedó con una participación en el inmueble que sus acreedores podían perseguir. El banco intentó ejecutar sobre esa parte de la casa donde todavía vivía don Aurelio. Llegó a mi despacho desesperado, sin entender cómo era posible que su propia casa estuviera en riesgo por deudas que no eran suyas. Tardamos meses en resolver esa situación. Se pudo resolver, pero el estrés que vivió ese señor fue completamente innecesario. Pudo haberse evitado desde el principio con la orientación correcta. Y hay un riesgo más que no se menciona lo suficiente: el abuso patrimonial a personas adultas mayores. En México existe un problema muy serio con esto: familiares que presionan a los abuelitos para firmar documentos que no entienden del todo. Parientes que obtienen poderes notariales amplísimos y los usan de maneras que la persona mayor nunca habría aprobado. Cuando el patrimonio no está protegido con una estructura legal clara y bien ejecutada, se vuelve vulnerable. Eso es una realidad que no podemos ignorar. Este es el peligro real. No es solo la falta de testamento. Es la combinación de no planear, de confiar en que mis hijos se van a entender y de no comprender las implicaciones fiscales y legales de cada decisión patrimonial. Déjame darte algunos números concretos, porque necesitamos aterrizar esto en la realidad mexicana. Según datos del INEGI, aproximadamente el 79% de los mexicanos mueren sin testamento, 7 de cada 10 personas. Y de esos, una gran proporción deja bienes inmuebles sin ninguna transmisión ordenada, sin instrucciones claras, sin un plan ejecutable. La consecuencia más común es lo que ya te describí: años de trámites, gastos que consumen parte del patrimonio y conflictos familiares que en muchos casos no se resuelven completamente.
Y mira, quiero hablarte de algo que a mí me marcó para siempre. Tuve un cliente que se llamaba Fernando, ingeniero civil. Había trabajado toda su vida con sacrificio y responsabilidad. Tenía su casa pagada en satélite, un departamento que rentaba en Naucalpan y planes muy concretos de retirarse al cumplir 65 años. Cada vez que le hablaba de planear su patrimonio, me decía lo mismo. Un año más, maestra, un año más y me organizo. Murió de un infarto fulminante a los 64 años, 6 meses antes de su jubilación planeada. No tenía testamento actualizado. El que tenía era del año en que se casó, hace más de 30 años, y no incluía el departamento que había comprado una década después. Su esposa y sus hijos pasaron casi 3 años resolviendo la situación del patrimonio mientras procesaban el duelo. 3 años de trámites mezclados con el dolor de haberlo perdido. Su viuda me llamó unos meses después y me dijo algo que todavía escucho cuando pienso en él. Esperamos demasiado, maestra. Siempre esperamos demasiado. Ese caso cambió para siempre la manera en que yo hablo con mis clientes. Fue una de las razones por las que decidí retirarme a los 63 años en lugar de esperar hasta los 65 como había planeado. Y ahora te pregunto a ti, ¿tienes testamento? ¿Está actualizado? ¿Incluye todos los bienes que tienes hoy? ¿Sabe tu familia exactamente qué existe y qué hacer si algo pasa? Porque fíjate en esto. La esperanza de vida saludable en México es de aproximadamente 63 a 64 años. No la esperanza de vida total, sino la vida verdaderamente activa. Después de esa edad, estadísticamente empiezan las limitaciones, la diabetes, la hipertensión, los problemas de movilidad y, en algunos casos, los problemas cognitivos que afectan la capacidad de tomar decisiones legales. Las decisiones patrimoniales que no se toman con claridad mental plena pueden ser impugnadas, pueden ser cuestionadas por otros herederos. La ventana para planear no es infinita, tiene un fin. Y muchas veces no sabemos dónde está ese fin hasta que ya lo pasamos. Pero bueno, no te cuento todo esto para que te quedes con miedo. Te lo cuento para que sepas qué hacer, porque sí hay soluciones. Hay herramientas legales accesibles y bien establecidas que te permiten transmitir tu patrimonio de manera ordenada y eficiente. La primera y más importante es el testamento notarial. Un testamento hecho ante notario público en el que expresas con claridad quién recibe qué, en qué proporciones, con qué condiciones y quién va a ser el albacea responsable de ejecutar tu voluntad. El costo de un testamento en México generalmente está entre 3,000 y 10,000 pesos, dependiendo del notario, del estado y de la complejidad. A veces un poco más. Pero compara eso con lo que cuesta no tenerlo. Años de juicio sucesorio, cientos de miles de pesos en trámites y la posibilidad muy real de que una familia unida se fracture para siempre. El testamento puede incluir instrucciones sobre qué pasa si un heredero quiere vender y el otro no. Puede nombrar un albacea de confianza. Puede especificar si quieres que la casa se venda, se conserve o se rente. Puede prever escenarios que tú conoces de tu familia y que ningún juez podría adivinar. La segunda herramienta es la donación con reserva de usufructo. Donas la propiedad a tus hijos ahora, pero te reservas legalmente el derecho de usarla y habitarla mientras seas vivo o viva. Tus hijos quedan como propietarios formales, pero tú sigues viviendo ahí con todas las garantías legales. Cuando falleces, no se requiere ninguna transmisión adicional. Esto puede simplificar enormemente el proceso hereditario, pero debe hacerse ante notario, con asesoría adecuada, analizando bien las implicaciones fiscales. La tercera opción es el fideicomiso patrimonial, una figura más sofisticada para patrimonios complejos. Proteger bienes para menores, establecer condiciones específicas para la herencia, coordinar varios bienes. Requiere institución fiduciaria y tiene costos, pero en los casos correctos es una herramienta muy poderosa. Mira, lo que yo quiero que te lleves de esta conversación no es miedo, es conciencia. Y es urgencia tranquila, pero real. Roberto, mi esposo, tuvo un infarto a los 61 años.
Sobrevivió, gracias a Dios, pero en los días que siguieron me pregunté muy en serio, ¿estamos listos? ¿Saben Daniela y Carlos qué existe y qué hacer si algo pasa? La respuesta en ese momento era un sí muy parcial, y eso me movió. Actualizamos nuestro testamento, organizamos los documentos, les explicamos a nuestros hijos cómo está estructurado todo. Ese proceso no tomó tanto tiempo como yo temía, pero la paz que me da saber que está hecho no tiene precio. Sé exactamente cómo se ve una familia cuando no lo está. Lo vi durante 22 años. Puedes ganar más dinero, no puedes ganar más tiempo. Y no puedes deshacer un conflicto familiar una vez que empieza. Una vez que los hermanos se dicen cosas en el juzgado que no se pueden desdecir. Así que te pido una sola cosa. Esta semana, agenda una cita. Con un notario público, con un abogado especializado en temas patrimoniales. Si ya tienes testamento, verifica que esté actualizado, que incluya todos tus bienes actuales, que los nombres de tus herederos sean correctos. Si no lo tienes, empieza ahora. Y platica con tu familia. No tiene que ser una conversación dramática, puede ser muy natural. Oye, estoy poniendo en orden mis cosas, quiero que sepas qué existe y cómo está organizado. Esa conversación sencilla puede ahorrarte a ti y a tu familia años de problemas que nadie quiere vivir. Las familias que se tomaron el tiempo de planear, que tuvieron estas conversaciones, que pusieron en orden sus documentos, pudieron despedirse en paz cuando llegó el momento, sin pleitos, sin juzgados, sin años de trámites. Pudieron abrazar el duelo sin tener que pelear al mismo tiempo. Ese es el legado que vale la pena dejar. No solo la casa, la paz que viene con ella, bien organizada. Este contenido es educativo y no constituye asesoría jurídica personalizada. Cada situación familiar y patrimonial es diferente. Te recomiendo trabajar con profesionales que conozcan tu situación específica. Gracias por estar aquí hoy. No desperdicies la juventud de tus años dorados. Y por favor, no dejes el orden de tu patrimonio para después. Cuídate mucho.